Tema 24. Delitos contra la seguridad colectiva. Primera parte. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. Apartado 1. Liberación de energía nuclear o elementos radioactivos. Se castiga en el artículo 341 al que libere energía nuclear o elementos radioactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión. La pena prevista es de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 10 a 20 años. La conducta típica consiste en liberar energía nuclear o elementos radioactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión. Es un delito de peligro concreto que puede concurrir con otros delitos de resultado. Por tanto, la consumación se produce con la liberación nuclear o elementos radioactivos siempre que se ponga en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes. Liberar energía nuclear supone desarrollar procesos nucleares al margen de los procedimientos de control establecidos por la normativa reguladora de centrales nucleares y procesos de combustión nuclear y que provocan o permiten la emanación incontrolada de energía peligrosa para los bienes jurídicos protegidos. Liberar elementos radiactivos resulta equivalente a emitir radiaciones ionizantes. El bien jurídico protegido es la seguridad colectiva, además de la seguridad individual en relación con las personas o bienes. Además de las conductas dolosas mediante dolo directo o eventual, también se contemplan las conductas por imprudencia grave. Es necesario para la perfección del delito que se pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, pues en otro caso no habría delito y el autor de los hechos solo será objeto de una sanción administrativa. Sujeto activo puede serlo cualquier persona y sujeto pasivo es la sociedad sin perjuicio de admitir la determinación de riesgo sobre determinados particulares y bienes. Puede haber concurso ideal entre los delitos de liberación peligrosa de energía nuclear y elementos radioactivos y los delitos de resultado lesivo. Hay concurso de normas entre los delitos de liberación peligrosa de energía nuclear y elementos radioactivos y de provocación de explosión o utilización de medio de similar potencia destructiva, tipificado en el artículo 346, que se resuelve conforme a los principios de especialidad y alternatividad. Apartado 2. Perturbación o alteración en el funcionamiento de instalaciones o actividades nucleares o radioactivas. Se castiga en el artículo 342 al que, sin estar comprendido en el artículo anterior, perturbe el funcionamiento de una instalación nuclear o radioactiva o altere el desarrollo de actividades en las que intervengan materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, creando una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas. La pena prevista es de prisión de 4 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 a 10 años. El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Se ha de poner en grave peligro la vida o la salud de las personas, pues en otro caso la infracción será administrativa y no penal. La acción típica consiste en perturbar el funcionamiento de una instalación nuclear o radioactiva o alterar el desarrollo de actividades en las que intervengan materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, creando una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas. Es un delito residual de peligro concreto doloso en el que cabe el dolo eventual. Por tanto, se contemplan dos supuestos: a. Perturbar el funcionamiento de una instalación nuclear o radioactiva, y b. Alterar el desarrollo de actividades en las que intervengan materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes. En ambos casos es necesario que se cree una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas.
Debe atenderse la diferencia entre la literalidad del tipo penal de los artículos 341 y 342. En el artículo 342 se dispone creando una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas, mientras que en el artículo 341 se hace referencia a poner en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes. Por tanto, las conductas tipificadas en el artículo 342 requieren un mayor peligro, pues han de ser graves. La consumación del delito se produce por el mero hecho de perturbar el funcionamiento de las instalaciones o de alterar el desarrollo de las actividades a que se hace referencia en el artículo 342, siempre que de estos comportamientos se cree una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas. Apartado 3. Exposición a radiaciones ionizantes. Punto A. Exposición de personas a radiaciones ionizantes. Se castiga en el inciso primero del artículo 343.1 al que mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes o la explosión por cualquier otro medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas. La pena prevista es de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 a 10 años. Se trata de un tipo penal de estructura abierta que establece como medios comisivos específicos el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes. Es un delito de peligro concreto de carácter doloso en el que cabe el dolo eventual. El sentido de la conducta es distinto al colectivo y general de los artículos anteriores, lo que supone un cambio de perspectiva. Se hace referencia a que se ponga en peligro la vida, la integridad, la salud o bienes de una o varias personas. No se especifica cuál ha de ser el peligro generado ni la gravedad de este, de manera que podrían tener cabida conductas de escaso riesgo. La consumación se produce por el hecho de poner en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas. No es necesario que se produzca resultado lesivo, pues este caso se contempla en el apartado 2. Además, se trata de una ley penal en blanco, por lo que debe recurrirse a otras normas de carácter administrativo para concretar el tipo. Punto B. Otros supuestos de exposición a radiaciones ionizantes. Se castiga en el inciso segundo del artículo 343.1 las conductas previstas en el inciso primero cuando mediante esta conducta se ponga en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. La pena prevista es de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio por tiempo de 6 a 10 años. A ambas conductas les resulta en común que deben poner en peligro determinados bienes jurídicos. En el primer inciso, la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas, y en el inciso segundo, la calidad del aire, del suelo, de las aguas o animales o plantas. Estas conductas reciben el mismo reproche sancionador penal. Establece el artículo 343.2 que cuando con ocasión de la conducta descrita en el apartado anterior se produjere además de riesgo prevenido un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior. Dispone el artículo 343.3 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se impondrá la pena de multa de 2 a 5 años. Además, los jueces y tribunales podrán imponer las penas recogidas en las letras B a la G del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal. Caben las conductas dolosas y por
por imprudencia grave y la consumación se produce por el hecho de exponer a una o más personas a radiaciones ionizantes con riesgo para su vida, integridad, salud o sus bienes. Dispone el artículo 344 que los hechos previstos en los artículos anteriores serán sancionados con la pena inferior en grado en sus respectivos supuestos cuando se hayan cometido por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 345.1 al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, adquiera, posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o elimine materiales nucleares u otras sustancias radioactivas peligrosas que causan o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o animales o plantas. La pena prevista es de prisión de 1 a 5 años, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se trata de un delito de peligro abstracto doloso que requiere de la contravención de leyes u otras disposiciones generales. Estamos ante una ley penal en blanco, por lo que una vez más hay que recurrir a leyes no penales para completar el tipo penal mediante una serie de conceptos necesarios. El sujeto activo del delito puede serlo cualquier persona. Establece el artículo 345.2 que el que sin la debida autorización produjere tales materiales o sustancias será castigado con la pena superior en grado. Nos encontramos ante un supuesto agravado en el que la acción típica consiste en la producción de los materiales nucleares o elementos radioactivos sin la debida autorización. Y por último, dispone el artículo 345.3 que si los hechos a que se refieren los apartados anteriores se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá la pena inferior en grado a la señalada en los mismos. Segunda parte del tema, estragos. Nos encontramos ante delitos de riesgo colectivo que producen alarma social por los medios de destrucción que se utilizan y la finalidad que los autores persiguen de crear temor en la sociedad. Hay también un fondo patrimonial, aunque lo que predomina es el riesgo para la seguridad colectiva. Punto A. Estragos que comporten peligro para la vida o la integridad de las personas. Establece el artículo 346.1 que los que provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos o la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de esta para la seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, daño a oleoductos, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad, hidrocarburos u otro recurso natural fundamental. Se prevé una pena de prisión de 10 a 20 años cuando los estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas. No se define el concepto de estragos, el legislador tan solo se limita a recoger una relación de medios que se utilizan para la comisión del delito y los resultados que estos producen. Son básicamente tres elementos los que definen los estragos: la gravedad de los medios empleados, que deben ser de extraordinaria gravedad y peligro, la gran magnitud de las consecuencias destructivas provocadas en elementos considerados de especial significación y la necesaria causación de un riesgo para las personas. Posiblemente ello justifique su elevada pena prevista. El elenco de infraestructuras y objetos que se ven afectados por los estragos es cerrada.
El legislador ha sido consecuente con ello al realizar una descripción tan detallada. Así, no constituirá esta modalidad delictiva aquella conducta que, aun poniendo en peligro la vida o integridad de las personas, provocando explosiones o utilizando medios de similar potencia destructiva, no afecte a los objetos previstos en el tipo penal. Se trata de un delito doloso en el que cabe el dolo eventual. El dolo debe comprender tanto la causación de la destrucción como que con ella se produce el peligro para la vida o integridad de las personas. Para algún autor quedaría excluido el dolo eventual cuando la conducta consiste en el cambio malicioso de las señales de las vías férreas, tal y como se describe en el tipo. También quedaría excluido de comisión imprudente. También se trata de un delito de resultado por los daños materiales que se ocasionan, daños de extraordinaria gravedad e importancia y de peligro concreto que puede afectar a una colectividad de personas poniendo en peligro su integridad. Se admite la tentativa del delito en caso de no alcanzarse la destrucción de la que se deriva el peligro. Es necesario, para que la conducta no sea atípica, que los estragos comporten necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas. En otro caso, no se cometerá un delito de estragos sin perjuicio de que pueda ejecutarse otro delito, como pudiera ser el de los daños. Punto B. Estragos en los que no concurre peligro para la vida o integridad de las personas. Dispone el artículo 346.2 que cuando no concurriere tal peligro se castigarán con una pena de 4 a 8 años de prisión. Aquí falta el elemento de puesta en peligro de la vida o integridad de las personas. Dispone el artículo 346.3 que si además del peligro se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o salud de las personas, los hechos se castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido. Aquí se contempla un concurso real de delitos entre los estragos y la lesión para la vida, integridad física o salud de las personas. Si el resultado ocasionado es la muerte de una persona o unas lesiones, tendrán una consecuencia penal independiente. El delito de estragos se encuentra estrechamente relacionado con otros tipos penales como el de daños, generando un concurso de leyes a resolver por el principio de alternatividad, en virtud de la cual el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. También habrá concurso de leyes entre el artículo 346 y otros preceptos en los que los estragos son tenidos en cuenta en el tipo en cuestión, como sucede con los delitos relativos a la energía nuclear, que resultan de aplicación preferente por su especialidad. También tiene una especial relación con los estragos el delito de terrorismo del artículo 573. Y es que cuando la finalidad de los estragos sea la alteración grave de la paz pública o del orden constitucional, por ejemplo, resultará de aplicación el delito de terrorismo, entrando en un concurso de normas. En cuanto a los estragos por imprudencia grave, se castiga en el artículo 347 al que por imprudencia grave provocare un delito de estragos. Se prevé una pena de prisión de 1 a 4 años. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 623/2022 dijo que lo que constituye la esencia del delito de imprudencia es la infracción del deber de cuidado que hace reprochable su comportamiento, porque ese cuidado le era exigible. En estos delitos culposos es la falta de atención la que determina ese error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la mencionada esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia. Tercera parte, otros delitos de riesgo. Se ocupa la sección tercera del capítulo primero del título séptimo de otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes.
Se trata de delitos de peligro y en este caso de peligro concreto. Estamos también ante leyes penales en blanco, por lo que hay que recurrir a disposiciones extrapenales para configurar los tipos penales correspondientes. Comprende los artículos 348 al 350 referidos a la contravención de las normas de seguridad en los procesos de producción y distribución de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes. Contravención de normas o medidas de seguridad en la manipulación, transporte o tenencia de organismos e infracción de normas de seguridad en la construcción o demolición de obras con riesgo catastrófico o perniciosas. Conviene indicar como aspectos comunes a todos los delitos de esta sección que se trata de delitos que cualquier sujeto puede llevar a cabo, punibles en su forma dolosa directa o eventual, que exigirá que el sujeto comprenda el conocimiento de las particularidades del objeto material, la infracción de las medidas de seguridad aplicables y el resultado de peligro. Todos ellos admiten la tentativa delictiva, apreciable cuando se comienza la ejecución de la actividad delictiva infractora que atenta contra los bienes jurídicos protegidos, y todos ellos son delitos de infracción. Apartado 1. Riesgos provocados por explosivos u otras sustancias peligrosas que pueden causar estragos. Punto A. Actividades relacionadas con materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos. Dispone el inciso primero del artículo 348.1 que los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos contravinieren las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 a 12 años. El bien jurídico protegido es la vida, integridad física o salud de las personas, así como el medio ambiente. Para la perfección del delito es necesario realizar a. Una serie de actividades con sustancias peligrosas contraviniendo las normas de seguridad establecidas. Y b. Poner en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente. Si no se produce este peligro, la conducta penalmente es impune, teniendo que recurrir a sanciones administrativas. La situación de peligrosidad debe ser consecuencia de la infracción de las normas de seguridad establecidas. Aquí es donde radica fundamentalmente la ley penal en blanco, que obliga a hallar en otro tipo de normativa las concretas reglas de seguridad y, en el caso de que éstas no existan, deberán ser sustituidas por las reglas generales de la experiencia o el cuidado objetivamente necesario. Este delito, al igual que todos los que comprenden la sección, son delitos de peligro concreto, ya que de forma expresa se exige poner en concreto peligro. Solo son punibles las conductas dolosas, siendo suficiente el dolo eventual. Resulta necesario que el dolo se refiera al carácter peligroso de las materias, aparatos o artificios, como al incumplimiento de las reglas de seguridad. El error sobre estos extremos será impune. La consumación se produce cuando con las conductas tipificadas en el precepto de forma no autorizada se pone en concreto peligro la integridad física o salud de las personas o el medio ambiente. Punto B. Manipulaciones con sustancias destructoras del ozono. Se castiga en el inciso final del artículo 348.1 a quien de forma ilegal produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 a 12 años.
Punto C. Responsabilidad de vigilantes encargados del control y utilización de explosivos. Se castiga en el artículo 348.2 a los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estragos que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio de 6 a 12 años. La conducta ha de ser dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, lo cual se desprende de la expresión hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción. En cuanto a las posibles cuestiones concursales que puedan plantearse, el artículo 348 en principio se superpone al artículo 360, que es el tráfico de sustancias o productos nocivos. Asimismo, cuando se trate de elementos radioactivos o materiales nucleares, será de aplicación preferente el artículo 345. De igual manera, puede coincidir el artículo 348 con el artículo 326 bis relativo a la explotación de instalaciones donde se realicen actividades peligrosas o en las que se usen o almacenen sustancias peligrosas, debiendo aplicarse el delito que prevea mayor pena en el caso concreto, principio de alternatividad. Finalmente, la producción de muertes o lesiones fruto de la conducta típica ejecutada supondrá un concurso de delitos. Dispone el artículo 348.3 que en los supuestos recogidos en los apartados anteriores, cuando de los hechos fuera responsable una persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 años, salvo que, acreditado el perjuicio producido, su importe fuera mayor, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho perjuicio. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando se trate de los directores, administradores o encargados de la sociedad, empresa, organización o explotación. Y punto D. Obstaculizar la inspección, falsear u ocultar a la administración información o desobedecer sus órdenes. Se castiga en el artículo 348.4 a los responsables de las fábricas, talleres, medios de transporte, depósitos y demás establecimientos relativos a explosivos que puedan causar estragos cuando incurran en alguna o algunas de las siguientes conductas. A. Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en materia de seguridad de explosivos. B. Falsear o ocultar a la Administración información relevante sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias relativas a explosivos. Y C. Desobedecer las órdenes expresas de la Administración encaminadas a subsanar las anomalías graves detectadas en materia de seguridad de explosivos. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 1 año, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 3 a 6 años. Apartado 2. Manipulación, transporte o tenencia ilegal de organismos. Se castiga en el artículo 349 a los que en la manipulación, transporte o tenencia de organismos contravinieren las normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión o oficio por tiempo de 3 a 6 años. Es necesario que el autor no observe las normas o medidas de seguridad establecidas, lo que nos remite a normas extrapenales para su interpretación. No se exige en el tipo penal una idoneidad para causar resultados de gran magnitud. Tampoco se incluye la fabricación y la comercialización en el artículo 349 y en el artículo 348 sí aparecen, por lo que estas conductas deberían dirigirse al artículo 348 para ser sancionadas penalmente.
La sentencia del Tribunal Supremo 668/2019 interpretó este delito para el caso de un técnico superior en laboratorio que se dedicaba a manipular muestras de pacientes con cepas de tuberculosis remitidas previamente al hospital por la Organización Mundial de la Salud, indicando datos falsos positivos de tuberculosis en pacientes, además de riesgo de contaminación del personal sanitario. En cuanto a las posibles cuestiones concursales que puedan plantearse entre el contenido del artículo 349 y la utilización de ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana tipificadas en el artículo 160, este será de aplicación preferente por el principio de especialidad. Apartado 3. Infracción de normas sobre determinadas obras. Dispone el artículo 350 que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 316, incurrirán en las penas previstas en el artículo anterior los que en la apertura de pozos o excavaciones, en la construcción o demolición de edificios, presas, canalizaciones u obras análogas, o en su conservación, acondicionamiento o mantenimiento, infrinjan las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio por tiempo de 3 a 6 años. Como en los supuestos anteriores, estamos ante una ley penal en blanco y un delito de peligro concreto. Son posibles las conductas dolosas, siendo suficiente el dolo eventual. Para la consumación no basta con la inobservancia de los requisitos de seguridad establecidos en la legislación especial, sino que además es necesario que el comportamiento del sujeto en cualquiera de las actividades recogidas en el Código pueda ocasionar resultados catastróficos y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente. Fuera de estos casos en los que se genere un peligro concreto, la conducta será objeto de sanción administrativa pero no penal. Las normas de seguridad incumplidas han de ser capaces de ocasionar resultados catastróficos, lo que supone requerir infracciones de importancia y construcciones o demoliciones de cierta envergadura. A diferencia de otros preceptos anteriores, no se hace alusión alguna al peligro para la salud, dando a entender que el precepto va dirigido a riesgos derivados de posibles accidentes y no en riesgos producidos por sustancias tóxicas, explosivos, etc., que se incluirían en los artículos 346 al 348. El artículo 350 comienza señalando sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 316, por lo que admite el concurso de delitos de este precepto y el artículo 350. No obstante, hay que tener cuidado en deslindar conductas similares, pues de lo contrario se podría llegar a condenar 2 veces los mismos hechos, con lo que se vulneraría el principio non bis in idem. De otra parte, hay que tener en cuenta que en el artículo 316 el bien jurídico protegido es la vida, salud o integridad física de los trabajadores, mientras que en el artículo 350 es la integridad física de las personas y el medio ambiente. Bien jurídico este último que no se da en el artículo 316. Tampoco en el artículo 350 se hace referencia a la salud. Por último, las conductas del artículo 316 pueden cometerse por imprudencia grave, lo que no es posible en el artículo 350. Cuarta parte, incendios. Apartado 1. Delitos de incendio. Se castiga en el párrafo primero del artículo 351 a los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas. Se prevé una pena de prisión de 10 a 20 años.
El bien jurídico protegido es la vida o la integridad física de las personas. Sujeto activo puede ser cualquiera. Estamos ante un delito de peligro y en concreto de peligro abstracto. Son punibles tanto las conductas dolosas por dolo directo o dolo eventual, así como las de imprudencia grave, y cabe la comisión por omisión. Para la consumación del delito no es suficiente con que se haya provocado un incendio, sino que es necesario que el mismo suponga peligro para la vida o la integridad física de las personas, adquiera cierta magnitud, pues en otro caso estaremos ante infracciones administrativas pero no penales, salvo un posible delito de daños. No debe confundirse el verbo incendiar con el de prender, ya que no son sinónimos. El acto de prender una mecha a ciertos trapos o ropas impregnadas en gasolina para incendiar una casa no se puede concebir aún como un incendio, y mucho menos cuando se rocía con gasolina el objeto a incendiar y no se llega a prender el fuego. Puede apreciarse que el precepto no incluye la puesta en peligro de la salud de las personas. El legislador está pensando en los riesgos derivados del hecho de resultar quemado, pero no en los que proceder del humo o altas temperaturas. Tampoco parece relevante el valor económico de la cosa quemada, ni que la cosa quemada haya sido o no destruida. Basta con que el fuego prenda la cosa con posibilidad de propagación del mismo. Tal y como sostiene el Tribunal Supremo en el artículo 351, se trata de la creación de un peligro potencial o abstracto o a medio camino entre el peligro concreto o abstracto. El delito de incendio es de consumación anticipada, pues se produce cuando se aplica el medio incendiario al objeto que se trata de incendiar con posibilidad de propagación. El delito se caracteriza por un elemento objetivo consistente en la acción de aplicar fuego a una zona espacial y por un elemento subjetivo consistente en el propósito de hacer arder dicha zona espacial y en la conciencia del peligro para la vida y la integridad física de las personas. En este sentido, un incendio es la destrucción o el deterioro de una cosa mediante el fuego. Para ello resulta necesario que la cosa empiece a arder por sí misma, sea con llamas o sin ellas, debiendo diferenciarse entre la combustión del elemento eventualmente aplicado para que prenda el fuego en la cosa y el incendio de ésta, que es el único capaz de adquirir relevancia típica. Se trata de un delito de resultado y no de mera actividad. El resultado de la acción es el incendio, lo que convierte a ésta en peligrosa, consumándose por la simple causación del incendio. La consumación del delito exige que el fuego ocasionado alcance una dimensión suficiente para que su propagación pueda poner en peligro la vida o integridad física de las personas, por lo que ha de estimarse que en aquellos supuestos en los que el fuego ha sido extinguido de forma inmediata, sin alcanzar una mínima dimensión, el delito debe sancionarse como mera tentativa. La tentativa debe apreciarse cuando el fuego no prende en el objeto deseado por el sujeto activo. Si el sujeto provoca el incendio con intención de matar a una persona, cometerá un delito de homicidio consumado o intentado. Si se provoca el incendio y como consecuencia de este se produce una muerte o lesiones, estaremos ante un concurso ideal a resolver por el artículo 77 del Código Penal. Declara la sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que el homicidio cometido mediante incendio se convierte en asesinato alevoloso y obliga a considerarlo desde el concurso de leyes del artículo 8, siendo compatible la alevosía con el dolo eventual. Si se produjeran resultados lesivos concretos para la vida o integridad, se apreciará el correspondiente concurso de delitos entre el delito de riesgo y el de lesión. Si el incendio se utiliza como medio específico para causar la muerte de una persona concreta, nada impide la apreciación del asesinato por alevosía. En cuanto al supuesto atenuado, según el inciso último del párrafo primero del artículo 351, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas
la menor entidad de peligro causado y las demás circunstancias del hecho. Dispone el párrafo segundo del artículo 351 que cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código. En este apartado no se protege la vida o integridad física de las personas, sino los elementos u objetos puramente materiales que resultan dañados o deteriorados como consecuencia del incendio. En estos casos, en los que no existe peligro para la vida o integridad de las personas, debemos dirigirnos a lo contemplado en el artículo 266 para los delitos de daños. Apartado 2. Incendios forestales. Se castiga en el artículo 352 a los que incendiaren montes o masas forestales. Se prevé la pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses. Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose en todo caso la pena de multa de 12 a 24 meses. Hay que tener en cuenta que la pena establecida en el artículo 351 es la de prisión de 10 a 20 años, pero que se puede rebajar en un grado atendidas la menor entidad del peligro causado y demás circunstancias del hecho. El bien jurídico protegido es la riqueza forestal y las perturbaciones ecológicas que comporta, no tanto ya por su valor material, sino por su riqueza medioambiental. Estamos ante un delito de lesión, ya que el incendio supone la destrucción de elementos en los que se presume el valor ecológico. En el tipo básico solo se comprenden los incendios de exclusivo daño patrimonial y de repercusión medioambiental, que no hayan supuesto peligro para la vida o integridad de las personas, ya que si así fuera estaríamos en la modalidad delictiva del artículo 351. Aquí es indiferente que la propiedad de la masa forestal sea de carácter público o privada. Apartado 3. Supuestos agravados de incendios forestales. Dispone el artículo 353.1 que los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses, cuando el incendio alcance especial gravedad atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes. 1. Que afecte a una superficie de considerable importancia. 2. Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos. 3. Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido. 4. Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados. 5. Que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo. Y 6. En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. Se recoge una serie de supuestos que ayudan a interpretar cuándo alcanza una especial gravedad el incendio, lo que asigna una mayor penalidad a la acción. El legislador emplea una serie de términos muy amplios, difíciles de concretar, lo que supone inseguridad jurídica y un amplio arbitrio judicial. La jurisprudencia tendrá que marcar pautas al respecto. Se utilizan términos genéricos tales como superficie de considerable importancia, se deriven grandes o graves efectos, condiciones climatológicas, altere significativamente las condiciones y grave deterioro. Por su parte, dispone el artículo 353.2 que se impondrá la misma pena cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio. Se contempla aquí una agravación en base al mayor desvalor de la acción, atendiendo al elemento lucrativo que inspira al sujeto activo del delito. Apartado 4. Incendios forestales sin propagación.
Se castiga en el artículo 354.1 al que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos. Se prevé la pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses. Se trata de un tipo privilegiado que tiene lugar cuando se da comienzo a un incendio que amenaza con extenderse a otras zonas que no han resultado todavía afectadas. Cierto sector doctrinal considera que la naturaleza de la conducta típica sanciona específicamente una tentativa de incendio forestal. Entiende que no acaba de producirse el resultado en que se concreta la capacidad de propagación del incendio, mientras que otro sector considera que se trata de un delito consumado caracterizado por una menor lesividad fruto de la no propagación del incendio. La diferencia entre el artículo 352 y el artículo 354 radica en la propagación del incendio, que aquí no debe producirse, mientras que el artículo 352 sí. Ello obedece a una diferencia en el desvalor del resultado. La causación por imprudencia grave es posible en virtud del artículo 358. Dispone el artículo 354.2 que la conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor. La causa por la que no se propaga el incendio debe ser ajena a la voluntad del autor, ya que si no fuera ajena, sino que se tratase de una no propagación del incendio por la acción voluntaria y positiva del autor, estaríamos ante la excusa absolutoria que se describe en el precepto. El fundamento de esta exención es similar al del arrepentimiento activo, ya que si el incendio aún no se ha consumado por no haberse propagado al monte en su conjunto, el mismo es posible. No estamos ante un supuesto de desistimiento del artículo 16.2, sino ante una excusa absolutoria, pues el delito se ha consumado por el hecho de prender fuego a montes o masas forestales y no se castiga por razones de utilidad, pues ello conduce a que quien provoca un fuego le beneficie extinguirlo. En el delito intentado lo que se evita es la consumación, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, es decir, que el delito no llega a consumarse. En el artículo 355 se contemplan una serie de medidas que el juzgador puede adoptar, porque es una facultad, una vez impuesta la pena que corresponde en cada caso respecto a la calificación del suelo, los usos de la zona afectada por el incendio y la intervención de la madera quemada. Se pretende evitar que el autor de los hechos llegue al agotamiento del delito y pretenda transformar el uso o la calificación de un terreno por cuestiones de rentabilidad económica o incluso para tratar de conseguir un beneficio por la madera quemada. Piénsese en un sujeto activo que tiene la intención de transformar en terreno de cultivo una zona forestal. En este sentido, dispone el artículo 355 que en todos los casos previstos en esta sección, los jueces o tribunales podrán acordar que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta 30 años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio. Apartado 5. Incendios en zonas no forestales. Se castiga en el artículo 356 al que incendiare zonas de vegetación no forestales, perjudicando gravemente el medio natural. Se prevé una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.
Por zona no forestal hay que entender toda aquella que, no teniendo tal calificación, contenga vegetación que pueda arder. La particularidad que presenta el precepto se encuentra en el objeto material, que debe tratarse de una zona de vegetación que no constituya bosque o masa forestal. Ofrece un carácter complementario respecto del delito de incendio en zonas forestales. Estamos ante un delito de lesión, ya que el incendio supone la destrucción de elementos en los que se presume el valor ecológico. Es por ello que serán atípicos los incendios en los que falte la gravedad, barberechos, plantíos, rastrojos, etc. El perjuicio ocasionado tiene que ser grave si el incendio comporta un peligro para la vida o integridad de las personas. Será de aplicación lo previsto en el artículo 351. Se prevé la comisión imprudente en virtud de lo dispuesto en el artículo 358. Apartado 6. Incendios en bienes propios. Se castiga en el artículo 357 el incendio de bienes propios si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación o perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno, o hubiere perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales. Se prevé la pena de prisión de 1 a 4 años. Estamos ante un delito de naturaleza mixta que mezcla incendios de exclusivo daño patrimonial con otros de peligro de propagación y de lesión de la flora, la fauna y el medio ambiente. Se contemplan varios supuestos. A. Cuando el autor tuviere intención de defraudar o perjudicar a tercero. B. Si hubiera ocasionado defraudación o perjuicio. C. Existiera peligro de propagación del incendio a edificio, arbolado o plantío ajeno. Y D. Hubiera perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales. La modalidad del incendio defraudatorio, cuando el incendio tiene el propósito de defraudar o perjudicar a terceros o se hubiere causado defraudación o perjuicio. Será frecuente en las estafas a entidades aseguradoras. La concurrencia en estos casos debe resolverse en favor del artículo 357 por la especificidad que hace al delito de incendio en cosa propia ley especial sobre la estafa. Ciertamente el sujeto activo no en pocas ocasiones pretenderá incendiar cosas aseguradas para cobrar ilícitamente la prima del seguro. No solo podrá tener relación con el delito de estafa, sino que pueden aparecer en escena también el delito de frustración de la ejecución o el de insolvencias punibles. En el caso de riesgo de propagación a edificios, arbolado o plantíos, debe excluirse el peligro para las personas, ya que en este caso estaríamos en el supuesto del artículo 351. Los objetos incendiados deben ser propios, pero los bienes puestos en peligro deben ser ajenos. En el caso de que se produzcan daños materiales, existirá concurso de delitos entre el artículo 357 y el delito de daños. El inciso final del precepto es complementario con lo dispuesto en el artículo 332, relativo a la protección de especies o subespecies de flora que resultan amenazadas. Ha de afectar gravemente a la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales. La referencia a los bosques supone indirectamente reconocer que los tipos de incendios forestales se refieren a montes o masas forestales ajenas. Lo que aquí se castiga es el incendio de bienes propios, no constitutivos de masa forestal que perjudica, pero no quema las condiciones de estos. Apartado 7. Imprudencia grave. Dispone el artículo 358 que el que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados en las secciones anteriores será castigado con la pena inferior en grado a las respectivamente previstas para cada supuesto.
La posibilidad de aplicar la imprudencia debe ser objeto de interpretación. Habrá de rechazarse el castigo por la comisión imprudente en el caso del artículo 353.2, que es el ánimo de obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio, así como en el caso del primer inciso del artículo 357, que es el ánimo de defraudar o perjudicar a terceros, y ello porque son conductas que constituyen agravantes con ocasión del móvil del autor. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta: en el delito de estragos, si además del peligro se hubiere producido una lesión para la vida, la integridad física o la salud de las personas, la respuesta es: los hechos se castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido. Segunda pregunta: conforme al artículo 341 del Código Penal, se castiga a quien libere energía nuclear o elementos radioactivos que pongan en peligro, y la respuesta es: la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión. Tercera pregunta: un incendio provocado por una persona que es propietaria de un piso en un edificio de 12 alturas por imprudencia grave sin haber puesto en peligro la vida o integridad de las personas, será constitutivo de, y la respuesta es: no será delito de incendio. Cuarta y última pregunta: la persona que libera energía nuclear en un paraje desértico originando una gran explosión de forma que no pone en peligro la salud de las personas que se encuentran en un oasis próximo, realiza, y la respuesta es: una conducta atípica.